A continuación, vamos a hacer las herramientas que debemos de aplicar con la póliza. Vamos a aplicar las herramientas que vamos a aplicar: validación de datos, función buscar B, función si error y protección de hoja. Entonces, para la validación de datos, nos ubicamos en la póliza, seleccionamos todas las celdas hasta la póliza, le damos un nombre, en este caso le vamos a dar datos, le damos enter, donde queremos que quede la validación de datos, colocamos el cursor, nos vamos a datos, validación de datos, le damos en lista y colocamos en origen el nombre que le dimos, datos, en este caso datos. Aceptar. Ahora, para los nombres de los empleados que queden en la validación de datos, seleccionamos la celda donde están los nombres y le vamos a, los apellidos, y le vamos a dar apellidos. Nos vamos otra vez a validar datos. Listo. Le damos igual apellidos. Ahora le damos el cursor y nos van a aparecer todos los nombres. Ahora, para dar la función buscar B, nos colocamos en la celda B2. Le damos igual buscar B. Abrimos paréntesis, dice que el valor buscado en este es B1, que es la de los empleados, para que nos dé la constancia de la fecha de accidente, tipo de incapacidad, sitio de elección, el código de gravedad y la póliza. B1, punto y coma, matriz a buscar, la matriz que le dimos fue datos. Punto y coma, dice indicador de columna. El indicador de columna en donde se encuentra la fecha de accidentes es el 3. Damos punto y coma, le vamos a dar 0 para el valor falso o verdadero. Cerramos, le damos enter. Ahorita seguimos con la otra fórmula. En este caso lo que hice fue copiar la fórmula y cambiarle solo al indicador de columna, que en la póliza de este último es el 10. Listo. Finalizando, le vamos a dar la función. Ahora le damos en la validación de datos a un nombre, aquí en este caso a Marqués, y le aparece la fecha de accidente, tipo de incapacidad, sitio de lesiones, código de gravedad y la póliza. Para la fecha de accidente, para que quede, colocamos el cursor, le damos en formato de celda, en fecha, aceptar, y queda ya la fecha bien
Entonces ahora para la función si error, nos vamos a la fórmula, le colocamos si punto error, le, le sí. Entonces para la función si error le damos igual si punto error, espera un momentico que me equivoqué. Entonces la fórmula igual si punto error, buscar B1, punto y coma datos, le colocamos entre comillas por si no aparece ninguno de fecha siguiente tipo de incapacidad, aparece en blanco. Entonces le damos igual y a continuación voy a copiarlo y pegarlo para más agilidad en trabajo. Y para la fórmula, como les acabo de explicar, para agilizar tiempo, entonces ya se les expliqué del cierre. Entonces el cierre indica, digamos, de que no esté en ninguno de esos datos. Ella, le puedo dar un ejemplo aquí, digamos, García, pues los tiene. Tipo de incapacidad, este parece que es 0, que no lo encuentra. Entonces a continuación les voy a de protección de hoja. La protección de hoja la puedo hacer desde acá, desde consulta, le damos proteger hoja, le quitamos estos chulitos que dice seleccionar celda bloqueada, seleccionar celda bloqueada. No, vamos a bloquearla toda. Si queremos le damos una contraseña, en este caso no me la voy a dar y ya queda protegida totalmente. Mira, no puedo hacer nada con ella. Nada, absolutamente. Entonces, ya cumplí con estas 4 funciones que me pedían y terminó ya todo el ejercicio. Muchas gracias por su atención, su colaboración y por tener paciencia. Hasta luego, buenas noches.